El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. En Cuba no hay bancos, no hay farmacias, ni automercados, ni clínicas privadas, mucho menos farmacias. En Cuba no hay propiedad privada, no hay libertades económicas, ni libertades ciudadanas. En Cuba no se marcha, no se protesta, no se permiten las concentraciones públicas. Eso está prohibido. Y si algún valiente se atreve, porque se siente libre, porque los hombres, los seres humanos, nacemos libres, es castigado con cárcel o pagará con su vida, porque en Cuba la vida no vale nada. En Cuba no hay libertad de expresión, no hay medios de comunicación. Hasta este momento, usted ya debe estar haciendo comparaciones con Venezuela, si usted es de esos venezolanos que entiende muy bien lo que está pasando hoy en este país. Y sí, nos parecemos mucho, solo que aquí ha sido lento, pero es igual. Aquí había muchos bancos, muchos medios de comunicación, muchas empresas privadas, comercios, industrias alimenticias y farmacéuticas. Aquí había un país, porque tuvimos 40 años de democracia, pero ya no hay democracia y mucho menos país. Aquí se expropiaron, se intervinieron y se robaron empresas privadas, industrias y fábricas, bancos, casas de bolsa y entidades financieras. Aquí poco a poco se fue acabando con todo y con todos. Hoy mi preocupación no es Banesco. Banesco será del régimen, o ya lo es. Mi preocupación es el nuevo drama humano que trae cada intervención, cada expropiación. Los presos y sus familias, quienes hasta hace una semana eran gerentes o vicepresidentes, ahora están en las cárceles. Cárceles comunes, en esos despojos de seres humanos, depósitos de almas que no tienen luz, que no tienen modo de recibir la justicia, porque en Venezuela la justicia no existe desde el 2002 aproximadamente. ¿Cuál es el delito? El delito es la empresa privada. El delito es la banca. El delito es el ser el obstáculo para que el plan siga su curso y avance, como está avanzando. El delito es molestar. El delito es ser un gerente o un vicepresidente. El delito es tener una familia digna. El delito es el esfuerzo, la constancia y el trabajo. El delito es formarse en las universidades, ver crecer una familia, pagar cuotas, hipotecas, el carro, la universidad. Ese es el delito en la Venezuela chavista. A eso los enseñó Hugo Chávez. Y eso vieron los que se formaron en la Cuba, donde no habían automóviles. En la Cuba del periodo especial, donde los vehículos eran de tracción de sangre. Los que están en el poder en este momento creen en ese modelo. Creen en un solo banco, en un solo medio de comunicación, en un solo presidente o dictador. Creen que el individuo no debe pensar. Creen en el monopolio y el control social de los alimentos y las medicinas. Los que están en el poder en este momento no creen en clínicas privadas, ni en farmacias. No creen en su casa, que usted pueda tener su casa. Fueron formados con esa mentalidad, sí, decimonónica, tercermundista. No solamente tercermundista, sino castrocomunista. A eso han llevado a una Venezuela que fue pionera de democracia en el mundo, en la región, en América Latina,
que coadyuvó las democracias de otros países que hoy viven felices en paz y en libertad, y donde están muchos de nuestros hermanos venezolanos que hoy conforman esa diáspora de casi 4 millones. Y como hoy vamos a hablar de la diáspora, quiero darle la bienvenida, como todos los lunes, al profesor Tomás Páez. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Estás en línea? ¿Cómo estás, País? Muy bien, gracias. Sí, estoy en línea. ¿Cómo estás? Bien. Moviéndome con la diáspora, por el mundo, trabajandito. Qué bueno. Hoy tenemos 2 invitadas desde Holanda. Por favor, puedes hacer la presentación y el tema, sobre todo el tema que vamos a hablar con nuestras invitadas de hoy. Bueno, estamos hablando de 2 lideresas, 2 coordinadoras de movimiento de la diáspora en Holanda. Estamos hablando de Oilda Fernández y de Marialvi Martínez. Marialvi es técnico superior en temas electrónicos y computación y sistemas, además madre recientemente, y feliz por haberlo sido. Y Oilda estudió arquitectura en la Central, pero a ella le gusta presentarse como la coordinadora del esfuerzo de la diáspora en Holanda. Y además vamos a hablar no solamente de el tema que le ha tocado vivir a la diáspora venezolana que migra hacia los países, hacia las islas que están relacionadas con Holanda, que son Curazao por un lado, Aruba por el otro. Y la diáspora que se está moviendo en estas islas y los problemas que tiene la diáspora venezolana en estas islas y en el mundo, y las iniciativas que ellas están desarrollando con el parlamentario en Holanda. Creo que es importante hacer mención a 2 cosas. La última frase del presidente de la República que decía dando y dando, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cómo es eso de dando y dando? Te doy una bolsita clap y me das tu voto. Dice, bueno, pero espérese un momento, esos recursos no son suyos, esos recursos son de todos los venezolanos. Si fuese con sus recursos, bueno, se hablaría nada más del desprecio de la gente, pero si habla de los recursos que pertenecen a todos los venezolanos para repartir lo que no es suyo, esto es gravísimo, ¿no? Y las declaraciones del ministro de Defensa diciendo que el marxismo es digamos, está a la orden del día. Yo decía, me puse a hacer un listado de los países que han tenido éxito aplicando la fórmula marxista y no hay ninguno. Entonces digo esto para iniciar el programa con Oilda y Marialvi, para que sean ellas las que lleven la batuta del programa. No sé si te parece a ti bien que lo hagamos así, Taí. Perfecto, sí, perfectamente. Vamos a escucharlas a ellas, que son nuestras invitadas. ¿A quién tenemos al aire? ¿A quién tienes allí? Oilda Fernández. Bienvenida, Oilda, buen provecho. Hoy es el día que le dedicamos acá en Radio Caracas Radio a ustedes, nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Bienvenida. Gracias. Nada, aquí en Holanda no de buen provecho. Subir el volumen. Sí, no se escucha bien. Pero se escucha muy mal. Ya. Está muy bien. Un poquito. Volumen, más. ¿Ahora sí? No, más. Un poquito más. Quizá, sí, vamos a tratar. ¿Aló? ¿Me oye ahora? Se oye muy, pero muy lejos. Tomás, vamos a ir a una pausa mientras arreglamos el sonido con Oilda allá en Holanda y ya volvemos con más de buen provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por
por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Usted escucha Buen Provecho. Ahí estamos al aire. Bienvenidos de nuevo a Buen Provecho. Tenemos a nuestras invitadas de hoy en La Voz de la Diáspora, junto al profesor Tomás Páez. Estábamos tratando de escuchar a Oilda Fernández, quien está en Holanda en este momento. Vamos a ver, Oilda, a ver si te escuchamos mejor. Buenas tardes. Ahora. Un saludo desde Holanda a todos los venezolanos. Ahora sí te escuchamos Ahora sí muy bien, ahora muy sí me bien. escucho. Sí, Muy- sí. Muy bien, gracias. Ahorita tengo el micrófono aquí en la mano. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible que se entienda bastante claro. Sí, sí, adelante. Claro, nos distancian más de 6.000 kilómetros, así que también hay que entender. Sí, adelante, te escuchamos, Oilda. Bueno, nada, nosotros hemos estado muy pendientes de la situación en la que refiere Tomás en relación a las acogidas y no acogidas de los refugiados que están llegando a las islas del Caribe, precisamente por ser territorio del reino holandés. Aruba y Curazao hasta hace unos años pertenecían 100% al gobierno holandés, estaban bajo su mando. Mientras que en el cabo de los años se han independizado, vamos a llamarlo así. Ellos son países autónomos, pero precisamente la parte de la defensa y la parte de las relaciones exteriores que cubre la parte de los refugiados todavía se maneja a través del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Holanda. Y entonces nosotros hemos estado muy pendientes de contactarnos con el Parlamento, porque hay varios parlamentarios aquí en Holanda, específicamente de la Comisión de Política Exterior, que han estado muy pendientes de todo lo que ha acaecido desde muchísimos años atrás. Creo que se nos cayó la llamada. ¿Se cayó la llamada? ¿Está Oilda allí? Bueno, Tomás, ¿tú sí me escuchas? Tomás, no tengo a Tomás tampoco. Bueno, voy a hacer un comentario que Tomás dice que el ministro de la Defensa de acá, de Venezuela, el ministro del régimen, habló de Marx. Bueno, yo le tengo aquí una frase de Ronald Reagan, tomada de se dice libertad. Un comunista es alguien que ha leído a Marx. Un anticomunista es alguien que ha entendido a Marx. Y bueno, a mí me gusta que el ministro de la Defensa hable de Marx, para que así no quede la menor duda de quiénes son los que están en este momento en el poder. Sobre todo para quienes hoy utilizan una frase que a mí me conmueve mucho, que es que están pensando si votar o no votar. Bueno, yo creo que ellos se los están diciendo claramente qué son, o no sé, o invitarlos a leer un poco la historia. ¿Cómo han terminado esos pueblos donde se ha implementado el comunismo? Ese comunismo que en horas se va a instaurar aquí en Venezuela. ¿Cómo han terminado? ¿Cuál es el número de personas que han muerto a causa de la hambruna, a causa de la falta de medicamentos, a causa de la falta de insumos médicos? Correspondencia a todos los personajes que conforman esta comisión del Parlamento, que son los que se encargan de... Oilda, sí, estabas hablando, pero no te escuchamos absolutamente nada. Ay, porque se cayó. Puedes comenzar de nuevo, por favor. Bueno, voy. Se básicamente el trabajo lo hemos enfocado a tratar de mantener una comunicación fluida con el
Parlamento holandés. ¿Por qué? Porque como son también los representantes del pueblo en Venezuela ante la Asamblea Nacional, aquí se representa en un parlamento con 2 cámaras. En la Cámara Baja, es decir, los diputados tienen una comisión de política exterior, en cuya comisión se han llamado desde hace más o menos los últimos año y medio, 2 años, a capítulo desde los ministros salientes y el ahorita reciente nombrado, respecto de las distintas influencias que puede tener la situación venezolana con respecto a las islas del Caribe. Tenemos que tomar en cuenta que los refugiados llegan a las islas del Caribe pidiendo asilo. El asilo es un estatus que te dan cuando tienes que pasar por un procedimiento en el cual justifiquen que tú te pueden dar acogida por diferentes razones. En Curazao y Aruba el problema es que por ser países independientes bajo el régimen del Reino de Holanda, ellos son totalmente autónomos de tomar decisiones. Sin embargo, hay que tener muy, muy claro que lo que es la parte de política exterior y defensa todavía está bajo la tutela del ministro de Relaciones Exteriores de Holanda y el ministro de Defensa. Es decir, lo que es la parte de guardacostas la realiza la Marina holandesa como tal, y las decisiones políticas de asilo se realizan a través de una oficina aquí de Holanda, donde ¿cómo se dice eso? Se aprueban pues los estatus de asilo. Yo tengo entendido, porque tenemos contacto con gente en Curazao, por ejemplo, de que esto no está funcionando así, porque hasta ahora, por una parte, por la gran cantidad de personas que han llegado de forma ilegal, sobre todo, ellos no tenían abasto y no estaban suficientemente preparados pues para esta avalancha de gente que les ha llegado. En Aruba, por ejemplo, al principio del año se presentó aquí la primer ministro de Aruba, precisamente quejándose de esta situación, porque ella decía que estando apenas dos meses en el cargo, había conseguido una información en donde se estimaba que la cantidad de inmigrantes ilegales en la isla de Aruba eran más o menos entre 10 y 15.000 personas. Si contamos que en Aruba la población es más o menos de 130.000, esta cantidad abarca más del 10% de la población de la isla. Y al entrar toda esta gente en un solo momento, casi a diario, implica una serie de circunstancias para la isla que deberían ser solucionadas, pues vamos a llamarlo así, por el Reino de Holanda Central, que es aquí en Holanda, aquí en Europa. Tomás, lo que pasa es que yo quería preguntarle, ¿sí? Tomás, se cayó Tomás. ¿Tú tienes el número, Oilda, el número de venezolanos y además clasificado por sexos que estuvieron allí retenidos? Incluso hubo una noticia hace unos meses de unas venezolanas que estaban detenidas y ya listas para ser deportadas, y decidieron ponerse en huelga de hambre para que no las regresaran aquí a Venezuela, es decir, no querían regresar a Venezuela. ¿Tienes las cifras? Sí, no la tengo a mano, esa información sí la tengo más o menos cada vez al día, contactándome con la gente que está en Curazao, que está trabajando esto. Yo tengo entendido que ahorita se ha constituido un grupo de trabajo en donde está la Sociedad Bolivariana de Curazao, gente de Benex, gente ex Benex, y otras gente interesada, inclusive gente de Curazao mismo y holandeses que viven allá, que están trabajando para tratar de canalizar todas estas problemáticas, tanto de la acogida de la gente que tienen que recibir, pues hasta que puedan hacer el proceso de análisis y de aprobación del estatus de asilado. Mientras tanto, ellos están tratando de contactarse precisamente con la gente de Holanda, con la gente a través de su mismo gobierno, pues del primer ministro de Curazao, para tratar de solventar toda esta problemática. También tenemos que estar muy claros de que esto prácticamente se normalizó, vamos a llamarlo así,
a partir del momento que el ministro Boc, que es el ministro de Relaciones Exteriores de aquí, y el canciller, estuvo de visita en Venezuela y firmó un acuerdo con el gobierno venezolano, en la figura de su vicepresidente Al-Saimi, en donde ellos volvían a abrir el canal de comunicación, vamos a llamarlo así, de vía fluvial y vía aérea entre los dos países. Pero sin embargo, sabemos que han habido problemas, incluso, por ejemplo, a los barcos que estaban en el mercado flotante de Curazao, los han cerrado porque a estas alturas una tradición, vamos a llamarlo así, que era la llegada de productos frescos desde las costas venezolanas a Curazao, con una duración más o menos de 100 años, ahora han empezado a ponerle trabas y a pedirle, ¿cómo se llama? Ciertos papeles, ciertos documentos que antes no existían o no se los pedían, y entonces es como una cuestión dual, no se entiende muy bien que abran otra vez el canal, pero sin embargo entonces les hacen bloqueo allá cuando están en el sitio. Oilda, ¿tienes información que qué pasó con estas mujeres que estuvieron en huelga de hambre? Estas venezolanas, ¿las regresaron? Ellas fueron expulsadas, y que yo tengo entendido, ellas fueron expulsadas, y la última que quedó fue una señora que tenía una hija, y la hija se quedó en un lugar escondido, vamos a llamarlo así, porque no querían extraditarla, expulsarla a ella sola y dejar a la hija atrás en territorio holandés. O sea, eso hubiera sido ya el acabose de la situación. Entonces ella fue, creo que la última que estaba en huelga de hambre, pero sin embargo, lamentablemente la niña siguió asistiendo a clases, y estando en el colegio la ubicaron, y entonces ya la reunieron con su madre, y hasta donde yo sé, probablemente ya están fuera de Curazao. Y las deportaron hacia Venezuela. Seguramente. Yo esa confirmación 100% no la tengo, pero ese fue un mensaje que recibí a través de mis contactos en Curazao. Nos comentabas que tienes contactos allá con el Parlamento holandés. Además del Parlamento holandés, ¿qué otra institución, qué otro poder del Estado holandés, qué otra institución está asumiendo esta situación de los venezolanos? No solamente los que están en las islas caribeñas que pertenecen al Reino de Holanda, sino allá en el propio Holanda. ¿Hay un éxodo tan grande como el que hay en Alemania y en tantos países de Europa? Yo diría que sí. El problema es, nosotros precisamente acabamos de mandar el 30 de marzo una carta al ministro haciendo un total rechazo y poniendo nuestra preocupación, expresando nuestra preocupación acerca del problema de los refugiados en Aruba, Curazao y Bonaire. Ahora bien, yo sí se lo dije al presidente de la comisión en ese momento, eso fue el año pasado, cuando hubo una interpelación al ministro de Relaciones Exteriores en el Congreso, yo estaba presente, y se lo comenté a él, le dije, mire, el problema es que si viene la gente, va a venir ilegal. Yo tengo conocimiento, porque lo sé, las conozco, que aquí están quedando madres de hijos que han venido a visitarlos y se han quedado y están ahorita ilegales en Holanda. Nombres no puedo dar porque evidentemente eso sería un problema para ellos, pero claro. Sí conozco casos pues de gente que ha pasado eso. O hay otra gente que se ha venido a través de España o de otras localidades, Italia quizá también, y al final se quedaron algún tiempo allá, pero entonces al final se vienen a buscar una mejor situación aquí en Holanda. El problema es que cuando tú vienes de exilado o de refugiado, tú tienes que pedir el estatus de asilo en el lugar donde llegues. Si tú te trasladas después a otro lugar y en ese otro lugar es que lo pides, entonces ahí sí puede haber un problema legal pues del procedimiento. Para los venezolanos que nos puedan estar escuchando, que están en este momento en Holanda, en esa situación de ilegalidad, que no es la palabra, tengo entendido, son venezolanos indocumentados que no tienen documentación legal. La palabra ilegal creo que la estamos utilizando muy mal, ¿no? Sobre todo en este momento en que tenemos tantos hermanos venezolanos en esa situación a nivel mundial. Entonces, perdón, disculpa, pero es que yo me estoy refiriendo a gente que ha venido con visa de turismo. Acuérdense que hasta ahora, porque hace poquito acaba de implementarse
una petición de viaje para todos los sudamericanos hacia Holanda, y supongo que también será hasta toda la Unión Europea, similar a la que se tiene que hacer cuando uno va a Estados Unidos, que tú tienes que por vía internet pedir como un permiso, vamos a llamarlo así, para visitar como turista el territorio americano. Y ahí te lo aprueban o no te lo aprueban, pero sin embargo casi siempre a los europeos no hay ningún problema. Pues yo para Estados Unidos puedo viajar perfectamente con mi pasaporte holandés, porque al ser nacional europea, hay muchos convenios entre los dos países. Acuérdense que son casi siempre convenios bilaterales, ¿no? Mientras que esta gente se viene acá de vacaciones y al final, por muchísimas razones, muchas de ellas de salud, se quedan aquí porque entonces aquí sus familiares lo compran las medicinas necesarias, si es necesario llevan al médico, etcétera, etcétera, cosas que carecen allá en Venezuela. Sí. Entonces se quedan aquí ilegal, porque entonces tú tienes un máximo de 90 días para quedarte en el territorio holandés, y después de eso sí tendrías que asumir el procedimiento, hacerlo completo para que te pudieran dar una visa de estadía, pues de alguna calidad, sería de reunión familiar, sería de estudiante, pero casi todas estas visas hay que hacerlas, solicitarlas desde Venezuela o desde el país donde partas hacia acá. Entonces por eso a veces es complicado, porque la gente piensa que el solo hecho de poder venir sin visa, ya ellos pueden venir para acá y quedarse, pero eso no es tan fácil, pues vamos a llamarlo así. Tú nos decías que para como cuando entras como turista a Holanda, ¿tienes cuántos días? 30 días para estar allí. 90 días, 3 meses. 90 días. 3 meses tiene. Sí, esos son acuerdos de hace muchísimo tiempo que tenía Venezuela con Holanda, desde antes que se presentaran todos estos problemas de migración masiva. Cualquier venezolano podía venir a Europa, prácticamente casi todos los países, por un lapso de 3 meses sin necesidad de tener una documentación extra. Eso también ocurre en España, en Portugal, en todos los países, son 90 días. ¿Tienes casos, tienes registros de casos, del número, tienes la cifra de cuántos venezolanos llegaron como turistas y se han quedado en situación de ilegalidad, sin documentación legal en este momento en Holanda? No, eso es muy difícil, Dave, porque acuérdate que venezolanos pueden, inclusive los venezolanos, que vienen con pasaporte europeo porque tienen un abuelo italiano o portugués o lo que sea, ellos tienen derecho a instalarse en cualquier país de la Unión Europea. Entonces es muy difícil, porque muchos llegan a Italia, por ejemplo, y después de un par de meses se trasladan a Alemania, a Holanda, etcétera, etcétera. Con el agravante de que, por ejemplo, en Holanda nosotros tenemos una embajada y un consulado que no hacen ningún tipo de trámite consular. Cuando nosotros tenemos un pasaporte vencido, y eso no es ahora que está tan difícil conseguir pasaportes o renovarlo, tú te tienes que trasladar hasta Bruselas o hasta Frankfurt, que son los consulados más cercanos, para poder tramitar tu nuevo pasaporte o lo que tú tengas que hacer a través del consulado. Pero ¿qué pasa? A veces eso no se puede hacer en un solo día, entonces tú tienes que quedarte un día, pedir 2 días de trabajo de permiso, etcétera, etcétera, porque claro, los consulados hasta ahora ayudaban a hacer la tramitación a distancia, pero en Holanda desde hace 8 años, excepcionalmente, pararon de hacer todo ese tipo de trámites con muchísimas excusas que dieron. Una de ellas que no tenían el nivel de internet suficiente para comunicarse con el ministerio en Venezuela, otros que no tenían la máquina. Cada día nos dieron otra excusa, y la gente, por desesperación, y muchos de ellos que no tenían otro pasaporte que no fuera así europeo, iban hasta Bruselas y hasta Frankfurt a sacarse los pasaportes renovándolos, ¿no? Ahorita en este momento, evidentemente, es un problema mundial, y aquí en Europa tengo entendido que en ningún consulado, a menos que haya una sección muy, 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 muy especial, se le esté otorgando a alguien algún documento. A ningún consulado en este momento de Venezuela, en ningún país del mundo, trabaja
para los venezolanos que están en el exterior. Vamos a una pausa y ya regresamos, amigos, con este buen provecho de la voz de la diáspora desde Holanda. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Amigos, estamos en Buen Provecho. Hay mucha preocupación porque no estamos al aire. Ciertamente, desde anoche hay una avería. Nuestro transmisor presenta, voy a leer textualmente, el tuit fijado en la cuenta de Twitter de RCR750. Dice así: nuestro transmisor presenta una avería que no hemos podido reparar. Por esta razón nos encontramos fuera del aire en señal abierta, dial 750 AM. Pero estamos en vivo por internet, por rcr.tv y por Periscope. Estamos conversando en este momento con Oilda Fernández. Recuerden que como cada lunes, hoy le dedicamos el programa El Buen Provecho a la diáspora. Este programa lo conduzco junto al profesor Tomás Páez, quien es, como yo lo he calificado, nuestro embajador en el mundo, porque su rol es reencontrar, unificar y aglutinar a los venezolanos preocupados por la situación de nuestro país, pero que hacen vida desde hace mucho tiempo en el exterior o quienes apenas están llegando. Tomás, ahora tenemos a nuestras dos invitadas, María Albi Martínez, Oilda Fernández, y te tenemos a ti porque habíamos perdido las conexiones. Sí, ya afortunadamente estamos los cuatro en pantalla. Recuerda que ustedes tres están en el primer mundo, yo estoy en el quinto mundo. Aquí las comunicaciones son muy complicadas. De hecho, no estamos saliendo al aire en vivo en este momento por un problema en el transmisor desde el día de ayer. Así que, bueno, Tomás, yo he conversado muchísimo con Oilda, y si tenemos a María Albi, yo le quiero dar la bienvenida y conversa tú con ella, por favor. Bueno, María Albi, por favor, échanos el cuento de lo que están haciendo y lo que han venido haciendo en los últimos años con la diáspora venezolana en Holanda e islas circunvecinas. Sí, bueno, nosotras llevamos ya juntas trabajando alrededor de 4 años. Oilda lleva más de 25 años trabajando con la diáspora en Holanda, y tiene activa desde el 2002-2003 con la diáspora en Holanda, y yo me integré más tarde. Nosotras estamos trabajando desde hace 4 años activamente, agrupando a todas las personas que trabajan en la diáspora y haciendo denuncia sobre el régimen, no solamente a través de lobby político. También estamos haciendo campañas para poder ayudar a los venezolanos que están en condiciones como solicitud de asilo. También hemos trabajado en conjunto con otras personas para ayudar al envío de medicinas desde Holanda, y hemos realizado varias actividades en los Países Bajos. Y en los últimos meses Oilda ha tenido contacto con
personas en las islas en las islas ABC, Aruba, Curazao y Bonaire, para poder hacer los lazos, porque todos pertenecemos al Reino de los Países Bajos y todos tenemos un fin común, que es por denunciar al régimen de Venezuela con el reino y con los gobiernos locales, con el gobierno de los Países Bajos y con los gobiernos de cada una de las islas ABC. Marialvi, ¿cuáles son los requisitos que exige el Reino de Holanda para que un ciudadano de otro país pueda solicitar el asilo? Los requisitos completos nosotros los desconocemos, o sea, hay que hacer un proceso bien largo, hay que presentarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de unas oficinas que se llaman IND en Holanda, y hay que presentarse en la policía. Lo primero que la solicitud de asilo comienza cuando la persona pisa la aduana holandesa y allí decide en la policía solicitar el asilo, y comienza con un proceso bien largo en donde se le asigna un abogado, se traslada a alguno de los centros de asilo. La vida de un asilado venezolano no es la más bonita en Holanda, por supuesto. Ellos van a un centro de asilados en donde estarán personas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas. Por lo general esto hay muchos problemas en estos centros, muchas riñas, mucho desconocimiento de cómo son las leyes, y en muchísimos de los casos, muy pocos casos, ha sido favorable para los venezolanos. Y las cifras reales no las tenemos, pero sí sabemos de muchos casos de venezolanos que se les ha negado el asilo y se han ocultado, han desaparecido de los Países Bajos para que no sean atrapados, porque ellos no quieren regresar a Venezuela. En las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, ellos tienen otros requisitos para solicitar el asilo, y por eso es que nosotros hemos estado realizando contacto con personas allí en las islas para conocer un poco más del proceso y para saber cómo va todo el proceso de inmigración, porque sabemos que en las islas hay un problema muy grande con todas las gentes que están llegando. No los consideran refugiados, los consideran ilegales, y muchas de las personas a veces no tienen derecho ni a pisar y son directamente devueltos a Venezuela. ¿Y han logrado avanzar algo con algún partido político o con partidos políticos para explicar la situación de desespero por la que salen los venezolanos? Ahorita que hablas de las islas ABC, mucha gente sale del puerto de Cumareo tratando de buscar en las islas algún espacio, algún recurso, alguna comida, alguna medicina que llevarle a sus familiares, aquí en Venezuela, sí. ¿Me permite, Marialvi? Sí, adelante. No, estoy aquí. Mira, pero habla tu isla. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, aquí en los últimos meses hemos tenido contacto con venezolanos que se han venido a través de Surinam, de Guyana, y usan esa vía, pues esa ruta para llegar al continente europeo. Muchos de ellos con otra intención de quedarse en otros lugares, pero como las líneas aéreas llegan a Holanda no los ¿cómo se llama? No los recibe. No los recibe en el sentido de que como se han partido de otro país, tienen que tener una justificación muy, muy, muy fuerte, muy, muy seria y sólida, para que entonces ellos sí le puedan aprobar la solicitud. Sin embargo, es una solicitud que tú tienes que quedarte en un asilo prácticamente preso, casi, en donde, bueno, ellos te dan casa y comida, pero tienes que estar presentándote puntualmente cuando te lo dicen, y tienes el problema del idioma, tienes el problema del frío, tienes el problema, un montón de problemas que
si tú no estás ayudándolos, por ejemplo, nosotros le hemos donado vestidos hasta ahora, que está empezando ahorita el primavera aquí, pero hasta hace poco hacía mucho frío, y nosotros recogimos ropa y le donamos a estas personas, porque ni siquiera la vestimenta necesaria para quedarse en estos países tan fríos, ellos están preparados pues para eso. Vamos a ir a un corte, vamos a ir, problema complejo. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de La Voz de la Diáspora. Ya volvemos, amigos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos en Buen Provecho. Este es nuestro último segmento acá en La Voz de la Diáspora, el programa en el que me acompaña cada lunes el profesor Tomás Páez. Tenemos muchísima participación acá en el canal YouTube de Radio Caracas Radio. El señor El Vallecano nos dice, ojo los que quieren ir a Europa, que se apuren porque la política de migración de la Comunidad Europea se está poniendo durísima. Siempre ha sido dura y se va a poner más requete dura. Me imagino que tiene que ver con este éxodo de venezolanos. La señora Macei dice, ¿y qué dicen cuando Holanda cedió ante la solicitud del gobierno madurista de no extraditar a Carvajal? Dice el señor Vallecano, los efectos para las autoridades europeas son ilegales. Es algo que quiero consultarte y que estudiemos un poco, Tomás, esa calificación de ilegal, a ver si existe, porque estuve leyendo el libro que me envía mi amigo Jorge Ramos de Estados Unidos, titulado Stranger. Él es un hombre que ha vivido 36 años en Estados Unidos, estudió allí, se casó allí, tuvo sus hijos allí, sus hijos han estudiado allí y hoy, después de la llegada de Donald Trump, él se siente como un extraño. Y en su libro, él sostiene que la calificación de ilegal no es legal, no está considerada en ninguna norma y que eso más bien lo que hace es desacreditar a la persona que está en situación de indocumentado, que quizás sería el término. Claro, no, de hecho ha cambiado, ya no se utiliza en teoría de las migraciones, en los estudios de migraciones el término ilegal. Se utiliza, ha sido sustituido por lo mismo que está señalado por el término irregular, digamos que es, no tienes los papeles a tiempo, etcétera, e incluso hay decisiones de la OIT, la última reunión que hubo en Quebec en el año 2016, en el sentido de amparar y respaldar a todo trabajador independientemente de donde esté, en qué borde, ¿no? Que va a ser importante, además esas conclusiones de Quebec 2016 para toda la comisión encuesta que acaba de aprobar la OIT para el caso de Venezuela. Es la 12ª comisión encuesta que hace la OIT, el organismo más viejo en el plano internacional, que suma a gobiernos, trabajadores y empresarios, y es la última comisión de encuesta la hizo en Zimbabue, y ahí vemos lo que pasó. Pero a mí me parece que es importante este señalamiento que acaban de hacer sobre el tema de los irregulares venezolanos que están solicitando asilo, refugio en los países europeos. En España monta a decenas de miles las solicitudes, y en el global tenemos más de 100.000 solicitudes alrededor del mundo.
y son pocas las respuestas positivas, y yo creo que allí debe haber una línea política de toda la sociedad democrática venezolana para plantearle a las Naciones Unidas, que además ha estado presta a apoyar al Grupo de Lima, que además se han comportado muy bien los países latinoamericanos, a apoyar y a respaldar a esta migración venezolana que huye despavorida de la situación de la terrible crisis humanitaria que hay en el país. Entonces, lo que hay que buscar es fórmulas que permitan atender esto, y de hecho los países lo están atendiendo, mientras que Venezuela y la dictadura venezolana se desentiende del hecho. Y el esfuerzo que están haciendo en Holanda, tratando de conversar con los partidos políticos, con parlamentarios, para intentar explicarles la grave situación del país, que comprendan las razones y que flexibilicen las normas frente al hecho. Yo creo que ahí nos pueden hablar un poco más tanto Marialvis como Hilda del tema. Tomás, precisamente hoy nos facilitaron un artículo presentado en el diario de idioma holandés en Curazao, acerca de un ex militar o un militar en retiro holandés que estuvo sirviendo ya en Curazao, y él habla precisamente de eso, de que aunque en Venezuela y Holanda no van a tener confrontamientos bélicos entre los dos países, porque son países limítrofes, lo que mucha gente no entiende que es que Holanda y Venezuela son países limítrofes. Entonces, por eso es que ellos están tratando de cortar, vamos a decir, la gran cantidad, la masa de refugiados que podrían llegar a las islas, porque hoy o mañana Holanda va a tener que recibir el excedente de asilados que no pueden ser asistidos en estas islas, por lo que yo te expliqué al principio, ¿no? Que sí. En Aruba, por ejemplo, al principio de este año, la cantidad de venezolanos solamente, a lo mejor también pueden ser de otras nacionalidades, pero de venezolanos solamente que estaban ilegal en Aruba, cubría más del 10% de la población total de la isla. Acuérdense que son islas que no tienen agua, que no tienen una serie de cosas imprescindibles, y que están basadas en la población fija que vive ahí. Si llega toda esta cantidad de personas, es que es una, ¿cómo se llama?, un impacto demasiado grande. Ahora bien, Holanda, precisamente para cubrirse las espaldas ante la Unión Europea, porque entonces tienen ahorita el problema de los exilados de Siria, de Sudán, de Eritrea, etcétera, etcétera. Entonces, para cubrirse las espaldas de no tener que recibir los excedentes de las islas del Caribe, aplican los términos como eso, que es ilegal, que entonces ilegal ya enseguida suena totalmente despectivo. Mal, pues. Despectivo, muy despectivo. Y malo. Sí. Y malo. Bueno, entonces, es una de las cosas que tiene que aclararse mucho a la gente que está trabajando con la ayuda de los asilados, de ponerle eso, pues que no son ilegales, que esa palabra no existe en el procedimiento de asilado. Bueno, Tomás, hemos llegado al final de nuestro programa. Debido a una avería que tenemos en nuestro transmisor, no han podido escucharnos en vivo y en directo hoy en Radio Caracas Radio. Nos han escuchado a través de las plataformas digitales. Tomás, hay muchas preguntas sobre los requisitos de solicitud de asilo acá en el chat, y creo que para el próximo programa deberíamos hacer una aclaratoria sobre esto. ¿Cómo se hace para llegar a Europa? Si cuando llegan a Europa con el pasaporte de la Unión Europea pueden trabajar. Hay una cantidad de interrogantes que creo que deberíamos prepararnos para responder en el próximo programa. Quiero agradecerle a Marialvis Martínez y a Hilda Fernández por haber estado hoy con nosotros. Despida usted, profesor Tomás Páez. Bueno, de verdad que muchas gracias a Marialvis y a Hilda por todo el trabajo que están haciendo con la diáspora en Holanda, con los venezolanos que están llegando, a quienes apoyan de manera decidida, buscando todo, con los apoyos que están dando a los grupos que están enviando medicinas a Venezuela. Digamos, el trabajo que hacen es impresionante, así que muchísimas gracias por tenerlas en este programa, y para que pudieran presentar una porcioncita de Europa, en este caso de Holanda, a Venezuela, y conectar a Holanda con los venezolanos y a la diáspora con Venezuela. Así que gracias a ti, Thais, por esta nueva oportunidad para seguir hablando y presentando a la diáspora venezolana frente a toda tu gran audiencia.
Gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, y al gran esfuerzo por llevar de nuevo a Radio Caracas Radio al aire, a Willy Zarcaya en la producción de este programa, Juliet Córdoba, en los controles, César González. Quien estuvo con ustedes, Thais Peñalver. Buenas tardes y muy buen provecho para todos. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.